Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase del máster de la Diplomatura de Dermatología Integrativa. Para mí es un placer estar aquí con la doctora Adriana Cruz, con la doctora Elisa Cristal Sánchez y con la doctora Sara González, además de Gastón, siempre hay detrás, que nos pone estas maravillosas canciones, en este caso la de la película La La Land. Buenos días a todos o buenas tardes, buenas noches y qué dicha que estén ya conectados un montón. Y ayer recibimos las noticias que hay más de 300 inscritos en este diplomado, más de 350, algo Sí, así. sí, Entonces, eso nos sí. emociona mucho ver la acogida de este diplomado y espero que lo estén disfrutando. No vamos a hablar mucho porque hoy tenemos dos sesiones poderosas, así que vamos a dar, yo creo que inicio y presentamos a eh, nuestras colegas. Entonces yo presento Ponentes de hoy. sí, a Natalia. Natalia es compañera, amiga, compartimos consultorio mucho tiempo, es una dermatóloga pediatra espectacular de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Estudió dermatología pediátrica en la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo un diplomado en medicina funcional. En Medellín, Colombia, es docente de posgrado y dermatología y pediatría de la Universidad de ICESI. Es miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología, Socolderma, miembro de la Junta de Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica y miembro del SILAD. Pues muchas gracias, Adriana. Yo paso a presentar a la doctora Patricia Carmona, que va a ser la siguiente charla. Ella es dermatooncóloga, tricóloga y dermatóloga estética en el Centro Dermatológico de Pascua, además diplomada en medicina funcional en Monterrey, México, y diplomada en medicina funcional en IFM USA. Y es presidenta de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncología, como ha dicho Adriana. Gracias, Gastón. Un cordial saludo a todos. Yo soy la doctora Natalia Vargas Navia, soy dermatóloga y dermatóloga pediatra con entrenamiento en medicina funcional. Y hoy estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un tema que me apasiona y es el metabolismo de la glucosa, las disfunciones metabólicas y sus implicaciones en dermatología. Para empezar, pues vamos a establecer como tres objetivos grandes. El primero es que vamos a recordar conceptos básicos como qué es la resistencia a la insulina, la definición de obesidad y de síndrome metabólico. Segundo, vamos a hacer un breve recorrido sobre la fisiopatología entre la resistencia a la insulina, la inflamación crónica y ciertas patologías dermatológicas y vamos a explicar un poco cómo se conectan todos estos mecanismos. Finalmente describiremos los marcadores cutáneos clásicos que ya muchos reconocemos que están relacionados con la resistencia a la insulina y hablaremos un poco de las patologías dermatológicas que se han relacionado con esta alteración metabólica. Quiero mostrarles tres casos que llegan a mi consulta con cuadros, pues de pronto para nosotros muy comunes, como el acné, una acantosis nigricans. Los tres son adolescentes. El segundo de ellos tiene una psoriasis y la tercera paciente una hidradenitis supurativa. Los tres, además de tener estas alteraciones inflamatorias de la piel, tienen un común denominador y tienen resistencia a la insulina.
Vamos a detenernos un poco en la definición. ¿Qué es esa resistencia a la insulina? Es esa incapacidad de la insulina para proporcionar un transporte adecuado de glucosa a los tejidos metabólicamente activos, que son tres principalmente: el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo. La resistencia a la insulina es un factor de riesgo independiente para múltiples enfermedades metabólicas, y algunas que no son metabólicas. Por ejemplo, también se ha encontrado vinculado con, pues, cáncer y otras alteraciones, pero principalmente aquí destaco su relación con enfermedad cardiovascular, diabetes y la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. La prevalencia de la resistencia a la insulina en población adulta se ha estimado en un 26,3%, pero esto tiene unas variaciones de acuerdo a la etnia y también a la localización geográfica. Quiero que miremos aquí unas cifras que me llamaron mucho la atención, y es que en Chile y en Venezuela superan el 40% de prevalencia. Entonces, pues es algo que nos debe alertar y para tenerlo presente. Desafortunadamente no tenemos estudios en todos los países y Colombia, por ejemplo, no cuenta pues con una cifra. Existen diferentes causas de esta resistencia a la insulina, pero realmente es que es una alteración multifactorial. Pero algo que quiero que tengan presente es que las formas genéticas pues realmente son infrecuentes. Hay que tenerlas en nuestro radar, pero pues no las vamos a ver como en el día a día. Esta se asocia más a mutaciones en el receptor de la insulina y vías por receptor, y las formas adquiridas que sí son bastante frecuentes, como la obesidad, el sedentarismo, el estrés y a veces también algunos efectos de fármacos, pues hay que tenerlas muy presentes. Definitivamente la resistencia a la insulina es un nodo fisiopatológico muy importante que va a unir la alteración del metabolismo de la glucosa con una adiposidad anormal y ese riesgo cardiometabólico. Y también, además de estar presente en esa fisiopatología, constituye un estadio temprano de la enfermedad cardiometabólica, como lo vemos acá, que puede anteceder durante años a ya una manifestación de alteraciones en la glucosa, como lo es la prediabetes o la diabetes como tal. Quisiera entonces que recordáramos un poco la fisiopatología de la resistencia a la insulina. Entonces, en condiciones normales, la insulina, ¿qué va a hacer? Va a frenar esa producción hepática de glucosa, inhibir la lipólisis en el tejido adiposo y promover esa captación muscular de la glucosa. En resistencia a la insulina, digamos que estos tres mecanismos van a fallar, y lo que va el hígado a hacer es que va a seguir produciendo esa glucosa, el tejido adiposo suprime esa lipólisis, libera ácidos grasos y el músculo no va a captar la glucosa, y eso se traduce en una hiperglicemia y una hiperinsulinemia compensatoria. La señalización de la resistencia a la insulina pues también es muy importante y la debemos recordar. En condiciones normales la insulina se une al receptor activo, activa, ese sustrato del receptor de la insulina, desencadena dos vías que son súper importantes: la de fosfatidil-inositol 3-AKT, que capta la glucosa por medio del GLUT4, inhibe esa producción hepática de glucosa y mantiene el FOX activo en el núcleo, regulando la diferenciación celular. Y la otra vía que es supremamente importante es la vía del RAS-MAP, que regula el crecimiento y la expresión génica de forma controlada. Y ese balance entre ambas vías va a mantener la homeostasis metabólica y la proliferación celular, digamos, como muy coordinada, y eso, pues, digamos que es lo que nos mantiene a nosotros en un estado de salud. Pero entonces, en paralelo, ¿qué pasa cuando esas vías no están funcionando bien? Cuando estamos con una resistencia a la insulina. Entonces, esas vías se van a alterar, se van a alterar estas vías, se va a liberar este factor de crecimiento similar a la insulina que estimula los queratinocitos y que va a producir esta acantosis y los acorcontones. Lo otro que se va a alterar es que esta mTOR se aumenta, digamos que se va a activar, y el FOX ya sale del núcleo y se va al citoplasma, entonces va a perder esa función supresora. ¿Y esto en qué se va a traducir? En aumento de la lipogénesis, en un aumento de la actividad de los andrógenos locales, y se ha vinculado muchísimo con el acné. Estas dos alteraciones, como que esa pérdida, ese freno del FOX que es tan importante, y ese aumento de esta vía del mTOR que pues aumenta la hiperkeratosis folicular y que también está vinculado con el acné.
acné. Y por otro lado, pues tenemos esta vía del fosfatidil-inositol con la liberación de citoquinas, que también está vinculado con esta pérdida del freno o de esta función que tiene el FOX y la activación de múltiples citoquinas inflamatorias que van a estar vinculados con una actividad inflamatoria sistémica que se relaciona, y ya lo sabemos muchísimo, con la psoriasis y la hidradenitis supurativa, y esto se vuelve como en un ciclo o en un círculo vicioso: mayor inflamación, mayor resistencia a la insulina. Pero también hay otros factores que debemos tener en nuestro radar. La disbiosis y la alteración de la permeabilidad intestinal aumenta microorganismos proinflamatorios y va a llevar a una endotoxemia metabólica. Esto también va a contribuir a que se produzca una inflamación de bajo grado y finalmente incrementa la resistencia a la insulina. Un punto importante en la microbiota es que esas bacterias, digamos que están creciendo ahí en ese estado disbiótico, disminuyen esa producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que son tan importantes para regular el metabolismo de la glucosa. Y la disfunción mitocondrial también. La menor biogénesis mitocondrial va a generar pues aumento de los radicales libres de oxígeno, acumulación de diacilglicerol y de ceramidas, inhiben directamente esa señalización de insulina. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes: la enfermedad tiroidea, tanto el hipo como el hipertiroidismo, va a inducir a una resistencia a la insulina. Cuando vemos pacientes además, incluso con TSH elevados, pero que consideramos subclínicos, ellos también pueden estar en riesgo metabólico. Y bueno, esta diapositiva es como para de pronto entrar un poquito en preocupación, diría yo. El panorama global de la obesidad es dramático. Es un problema de salud pública que afecta tanto a niños como a adultos. Se estimó en el 2022 que 890 millones de personas cursaban con obesidad. Esto corresponde al 16% de la población mundial. Y que en niños y adolescentes 160 millones tenían esto. Pero no solamente se ha identificado esto, sino que esto ha ido incrementando. Del 1990 al 2022, la obesidad en adultos se incrementó 2 veces y en niños y adolescentes 4 veces. Esa prevalencia pues se ha estimado en el 22 en 65%. Esto constituye un aumento del 52%. Y digamos que Latinoamérica y el Caribe pues no se escapa de esta realidad. Aquí vemos una prevalencia del 60% en adultos y del 33% en niños y adolescentes. Y la proyección al 2030-2035 pues es bastante desalentadora. Se ha estimado que más o menos un 73.2% de prevalencia vamos a tener de obesidad para esa época. ¿Cómo podemos definir la obesidad? Afortunadamente, muchas definiciones han cambiado y se han vuelto un poco más holísticas, más funcionales, diría yo. Ya el índice de masa corporal por sí solo no va a definir la obesidad. La obesidad se define como un exceso de adiposidad, pero adicionalmente a ese índice de masa corporal se va a tener en cuenta, según esta última publicación del Lancet del 2025, se va a tener en cuenta la disfunción o la alteración de la función de estos pacientes y si hay una limitación funcional. Entonces, existe obesidad preclínica si tenemos un índice de masa corporal mayor a 30, más adiposidad, y si este paciente no tiene ninguna alteración funcional. La obesidad ya sería clínica cuando sí encontramos signos de disfunción orgánica o alteración o limitaciones funcionales. Y hay muchas medidas para poder corroborar esa adiposidad visceral o esa obesidad abdominal, como lo son la circunferencia de la cintura. Yo creo que estas medidas antropométricas las tenemos en nuestra mano, en nuestro consultorio, y es simplemente contar con 1 metro. Digamos que es un recurso muy fácil, y pues existen otras, pero no me voy a detener en esto porque vamos a tener de pronto un espacio en la segunda clase para esto. El síndrome metabólico. El síndrome metabólico se ha estimado que la prevalencia es del 31% en hombres y 26% en mujeres. Más o menos 1.540 millones de adultos en el mundo están afectados por el síndrome metabólico. Más que una enfermedad, es un conjunto de factores de riesgo cardiometabólicos que incluyen la misma obesidad central de la que hablamos, la dislipidemia, la hipertensión y la hiperglicemia. Y esto incrementa el riesgo de otras enfermedades cardiometabólicas.
Estos pacientes, los pacientes con síndrome metabólico tienen el doble de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y 5 veces más de desarrollar una diabetes. ¿Cuáles son los criterios? Recordémoslos, tienen que cumplirse tres o más de los siguientes: obesidad central, triglicéridos elevados o que estén en tratamiento para esto, el colesterol HDL por debajo de 40 en hombres, en mujeres menor a 50, una presión arterial o una cifra de hipertensión o que se encuentre en tratamiento antihipertensivo y también una alteración de la glucosa. Pero ¿por qué se conecta esta adiposidad visceral con la resistencia a la insulina? Pues vamos a ver que cuando ese tejido adiposo disfuncional tiene una hipertrofia de adipocitos o esa expansión de tejido adiposo, especialmente en la zona visceral, pues se produce alteración en las adipoquinas con aumento de la leptina, disminución de la adiponectina. Esto va a ser como una réplica en varias condiciones inflamatorias de la piel también, infiltración de macrófagos que conllevan a una inflamación crónica con una participación muy importante del TNF-alfa y la interleuquina 6, activación de otras citoquinas que interfieren con la señalización del receptor de la insulina, y esto se traduce en mayor resistencia a la insulina, disminuye la captación de glucosa en el músculo y en el hígado, y pues esto se vuelve como un ciclo. Entonces, esta relación es bidireccional y pues por eso hay que intervenir como desde la causa. Como les decía, las adipoquinas se ven alteradas, ese es, digamos, hay un balance ahí de adipoquinas, están las inflamatorias y las antiinflamatorias, y vamos a ver que este perfil de adipoquinas inflamatorias pues está aumentado en muchas patologías dermatológicas. Más adelante pues voy a hablar un poco de esto, pero no solo esto, sino que van a contribuir ese desbalance a una inflamación sistémica y en piel que se convierte también en un perpetuador de la resistencia a la insulina. Las herramientas diagnósticas de la resistencia a la insulina, pues son varias. Está el grupo de los que se basan en la insulina como tal, en mediciones de insulina, como son el índice de OMA. Lo quiero traer aquí simplemente como para recordarlo porque va a haber una segunda clase que va a incluir el tamizaje y las mediciones y el abordaje funcional de esta disfunción. Pero entonces está el índice de OMA que en Latinoamérica se ha considerado mayor a 2, estos son como rangos convencionales, pero pues hay ciertas zonas geográficas donde mayor a 2,5 ya se considera como de resistencia a la insulina. El solo hecho de medir insulina basal en ayunas o también postprandial, medir la globulina fijadora de hormonas sexuales que se encuentra disminuida, esto es un marcador hepático muy importante de resistencia a la insulina. Y los índices que no tienen incluida la insulina, o sea, que se calculan con otros parámetros como es la relación de triglicéridos y HDL o de triglicéridos y glucosa. El ácido úrico, como vemos, también nos puede indicar resistencia a la insulina cuando se encuentra elevado, porque la hiperinsulinemia bloquea esa excreción renal de urato. Y está otro que es el gold estándar, pero realmente es un gold estándar para el campo investigativo, que es el CLAM euglicémico hiperinsulinémico. Sin embargo, pues quiero que se lleven este mensaje. En la práctica clínica, estas pueden ser ayudas diagnósticas, pero lo que nos va a orientar hacia una resistencia a la insulina es la clínica de nuestros pacientes. Este es el panorama. Nosotros vemos esta parte. Esto es lo que llega a nuestra consulta. Vemos esta cantidad de manifestaciones y de patologías dermatológicas. Pero de base tenemos que recordar algo. Esto no viene solo. La resistencia a la insulina se presenta con gran frecuencia asociada a estas patologías y estas manifestaciones dermatológicas, y de base, además, puede cursar de forma concomitante con otras patologías metabólicas, también se ha vinculado con cáncer y de enfermedad cardiovascular. Quiero compartir pues una modificación y detenerme un momento porque las buenas noticias se deben replicar, y yo creo que hasta que nos acostumbremos a este nuevo término, pues es importante que hagamos uso de él. Entonces, este año se publicó este artículo en Lancet, pues es un artículo muy relevante, donde ya un grupo de expertos se reunió y pues se instauró el cambio del nombre de síndrome de ovario poliquístico a un nombre que tiene
una visión más holística de lo que es esta patología. ¿Por qué? Porque ya se considera que esta es una condición, una enfermedad de una naturaleza multisistémica que involucra muchos factores endocrinos, metabólicos y ováricos. Además, se eliminó ese término poliquístico que era tan inexacto y a veces generaba tanta confusión. Y pues lo que nos dicen es que tenemos más o menos 3 años para poder implementar y hacer como esa transición a este nuevo término. Aquí muy importante para resaltar es que el 85% de estas mujeres con este síndrome metabólico ovárico poliendocrino cursan con resistencia a la insulina. Mucho más frecuente, pues obviamente en las mujeres con obesidad, pero incluso en las mujeres sin obesidad se ha visto que hasta en un 75% pueden tener resistencia a la insulina para que lo tengamos muy presente. Este va a ser como un mapa, ya vamos a enfocarnos como en las manifestaciones en piel, después de hablar un poco de la fisiopatología y de las definiciones. Este va a ser como nuestro mapa conceptual de cuáles son los marcadores clásicos que tenemos nosotros, que es la acantosis, los acrocordones, cuáles se relacionan con ese eje insulínico androgénico folicular, digo yo, que es la alopecia androgenética, patrón masculino femenino, el hirsutismo, y otras dermatosis inflamatorias, la psoriasis, el acné, la hidradenitis supurativa. Dentro de estas patologías inflamatorias, pues estas son las que más tienen evidencia, pero hay otras con evidencia emergente como la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, la rosácea y el lichen planus. Dentro de los marcadores cutáneos clásicos, pues recordemos dos grandes, la acantosis nigricans y los acrocordones. La fisiopatología de los dos en relación a la resistencia a la insulina, pues se comparte. Vamos a ver que en ellos, en la resistencia a la insulina, genera una hiperinsulinemia compensatoria que va a disminuir esta proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, que es el IGFBP, y vamos a ver que ese aumento de factor de crecimiento similar a la insulina 1 libre, entonces se va a unir a ese receptor de ese factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Y esto qué va a provocar? Esto va a activar una mayor proliferación, diferenciación celular, principalmente de queratinocitos y fibroblastos, que se traduce en papilomatosis, hiperkeratosis y finalmente se manifiesta como la presencia de acantosis nigricans y acrocordones. Este marcador cutáneo, pues, tiene una prevalencia de un 20% en la población general, afecta más o menos el 60% de niños con sobrepeso y obesidad, esto me llamó mucho la atención, 74% de los adultos obesos lo pueden tener, pero existen unas diferencias étnicas y en la ciudad donde yo vivo, pues en la región, tenemos una gran cantidad de pacientes afrodescendientes y además, pues hay un mestizaje muy alto como en gran parte de Latinoamérica. Entonces, aquí lo vemos con gran frecuencia. Vemos que esto es mucho más prevalente en afroamericanos, en hispanos, si los comparamos con caucásicos. Las localizaciones, pues comunes, digamos, que uno tiene muy presente como dermatólogo es el cuello, los pliegues como las axilas, pero pues hay otras como los nudillos, la región inguinal, la región inframamaria y otras mucho menos frecuentes que también se han reportado como la región facial y los muslos y las formas extensoras. Importante, no nos olvidemos de esta localización. Los nudillos es una localización de acantosis nigricans que debemos recordar y tener presente a la hora de evaluar nuestros pacientes. Ya hay varios estudios, en estos dos estudios se ha podido pues identificar que como un indicador temprano de resistencia a la insulina, tanto en adultos y vemos aquí que hasta en lactantes lo pudieron también demostrar. ¿Qué más nos muestran los estudios? Respecto a la acantosis nigricans, los estudios transversales en niños y adultos evidencian que es un marcador clínico asociado a resistencia a la insulina, principalmente en estos pacientes con sobrepeso y obesidad. Pero, aquí va el pero, también pueden presentarse en pacientes con índice de masa corporal normal. La severidad se correlaciona positivamente con el grado de la resistencia a la insulina.
Y también hay una asociación con otras alteraciones metabólicas como la diabetes, el síndrome de ovario metabólico polendocrino y la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Importantísimo, y a ese punto me quiero detener, y es que la acantosis no solo es marcador de síndrome metabólico, resistencia a la insulina, sino que miremos que hay otros órganos afectados. En este estudio de una cohorte de 271 pacientes, se pueden demostrar que la estetosis fue significativamente más frecuente en el grupo con acantosis nigricans y que en este grupo los nudillos pues eran un factor predictor de riesgo independiente para que lo tengamos muy presente. ¿Esto qué nos puede demostrar? Pues nos recuerda que la acantosis es un marcador pues que tenemos a la mano y que puede ser un indicador de enfermedad hepática que muchas veces nosotros no ahondamos más y debemos de pronto incluir dentro de nuestro perfil metabólico la función hepática de nuestros pacientes. Pero la acantosis es tan importante como indicador de alteración del metabolismo que la Asociación Americana de Diabetes pues recomienda tamizaje metabólico en aquellos pacientes que tengan estos signos clínicos de resistencia a la insulina y como lo vemos acá y lo subrayo, ellos lo incluyen como marcador clínico tanto en adultos como en niños y pues hacen una recomendación sobre hacer un perfil, una evaluación metabólica en estos pacientes con una glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada y un perfil metabólico, perfil lipídico, perdón. Los acrocordones, como vimos, pues tienen más o menos el mismo nexo fisiopatológico que la acantosis nigricans y la resistencia a la insulina por todos estos factores de crecimiento y estas vías alteradas. Se presentan principalmente en población adulta, pero yo lo veo con frecuencia en algunos adolescentes. Existe una predisposición familiar y genética y está más vinculado a sobrepeso y obesidad. Su prevalencia o su frecuencia se relaciona gradualmente con la obesidad y está, como vemos con la acantosis, relacionado con otras alteraciones o enfermedades metabólicas. ¿Qué han encontrado en los estudios? Y esto es algo que me parece importante tener presente. La cantidad sí importa. Si tenemos múltiples acrocordones, no se ha podido definir cuánto es ese múltiple, pero si tenemos más de 8, 5, 8, se han relacionado con mayor riesgo. Si coexisten con acantosis, pues digamos que es un marcador más fuerte para resistencia a la insulina y puede ser incluso un marcador temprano de alteración del metabolismo de la glucosa porque se ha encontrado pacientes que tienen resistencia a la insulina y tienen una glicemia normal, o sea que podemos llegar a tiempo en un paciente en un estadio temprano de una disfunción del metabolismo de la glucosa. Adicionalmente se ha asociado a alteración de los lípidos y esto nos traduce pues que el paciente tiene un mayor riesgo cardiometabólico. Con respecto a la diabetes, los pacientes con acrocordones, pues se ha visto que tienen casi 2 veces más probabilidad de tener diabetes y pues tienen unas tasas de frecuencia muy altas de diabetes. En las poblaciones estudiadas con acrocordones hasta un 72% podían cursar con diabetes, de 34 a 72. Y esa duración del tiempo de evolución de esos acrocordones se correlacionaba con una mayor duración de la diabetes. Eso quiere decir que si llevamos muchos años con estos acrocordones, es muy probable pues que ya tengamos instaurada una alteración del metabolismo de la glicemia pues mucho más avanzada. En niños, pues digamos que hay una evidencia importante y este es un estudio pequeño, pero pues me llama mucho la atención y es que este estudio de 55 pacientes menores de 18 años mostró una prevalencia bastante alta de obesidad, 42% versus los controles, diabetes también tenía una prevalencia importante, dislipidemia, hipertensión, digamos que estos parámetros metabólicos eran mayores. Y también los niveles de insulina basal en esta población pediátrica, que digamos que tenía una edad promedio de 10 años, también fue mayor esa insulina basal si se comparaba con el grupo control. Las gestantes también, en las gestantes se ha encontrado que la acantosis en la región inframamaria, en el abdomen inferior, sumado con los acrocordones, fue significativamente más frecuente en mujeres con diabetes gestacional, entonces puede ser un marcador que nos hace pensar que estas pacientes pueden tener un riesgo para diabetes gestacional.
El segundo grupo de patologías que quiero hablar que se relacionan con la resistencia a la insulina, pues son patologías asociadas al folículo piloso. Como vemos en esta revisión súper grande y muy importante de este metaanálisis de 31 estudios de más de 11.000 casos, se identificó varios factores asociados a la presencia de alopecia androgenética. Pero me llamó muchísimo la atención que pues se incluyen muchos factores como el tabaquismo, pues ya habíamos de pronto escuchado otros factores como la hiperplasia prostática, pero miren esto tan interesante y es que la resistencia a la insulina y los niveles de insulina basal también estaban alterados. Los pacientes con AGA mostraron un índice de OMA significativamente más elevado versus los controles y asimismo unos niveles de insulina en ayunas mucho más altos si se comparaban con los controles. Entonces yo creo que esto nos debe alertar muchísimo sobre el estatus metabólico de nuestros pacientes con alopecia. Pero entonces, ¿cuáles son los mecanismos que vinculan esta resistencia con la alopecia? Está uno que es la vía androgenética, o la vía androgénica, perdón, donde la resistencia, pues ya sabemos que genera hiperinsulinemia compensatoria, aumenta los andrógenos y estos andrógenos van a llevar a un acortamiento del anágeno y van a promover esa miniaturización o se van a manifestar con esa miniaturización folicular. La vía endotelial, pues ya sabemos también, se ha descrito que la resistencia a la insulina genera una disfunción endotelial que disminuye la perfusión del bulbo folicular. Esto lleva a una isquemia folicular y miniaturización también del folículo. Y no solo eso, sino que también se suma el otro mecanismo que es el inflamatorio. Resistencia a la insulina, pues va de la mano de una inflamación sistémica porque va muy vinculado con todo ese proceso que genera ese exceso de adiposidad visceral. Esto induce el catágeno y promueve pues también fibrosis perifolicular y finalmente miniaturización. Se ha encontrado ya en la clínica que la alopecia androgenética patrón masculino es un indicador clínico de síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Estas dos condiciones, alteraciones metabólicas, son más frecuentes en pacientes con AGA masculina de inicio temprano, ¿sí? Porque aquí se excluyeron pacientes mayores de 35 años y la frecuencia de la resistencia a la insulina se incrementa, como lo vemos en esta tabla, se incrementa con la severidad o pues con esa escala de Norwood-Hamilton de estos pacientes. Entonces, cuando tengamos un paciente con AGA de inicio temprano, puede ser un indicador visible de otras alteraciones metabólicas que requieren un adecuado tamizaje e intervención. Y esto les quiero compartir, que lo leí y lo proponen algunos autores. Estos autores proponen que la alopecia androgenética de patrón masculino de inicio temprano podría considerarse como un equivalente fenotípico del síndrome de ovario metabólico polendocrino en hombres. Y digamos que lo interrogan, puede ser algo controvertido, pero ellos dicen, bueno, miren, tienen un fenotipo metabólico muy similar. Tienen más riesgo de síndrome metabólico, de resistencia a la insulina y de otras alteraciones metabólicas de sobrepeso, obesidad, y además comparten un perfil hormonal muy similar, con aumento de algunos andrógenos y esta disminución de esta globulina fijadora de hormonas sexuales, que también lo vemos en pacientes con SOM. La alopecia de patrón femenino no se queda por fuera. En estas pacientes también hay una mayor frecuencia de resistencia a la insulina si se compara con los controles. Esos son estudios transversales, pero pues quiero compartirles esas conclusiones. También se ha visto que se han encontrado alterados marcadores que indiquen resistencia a la insulina, como hiperinsulinemia, la circunferencia del cuello, obesidad abdominal. Estos además se han asociado a mayor severidad de FAGA y a un inicio más temprano, como lo vemos pues también en los hombres. Y hay otro marcador de resistencia a la insulina, que es globulina fijadora de hormonas sexuales, que la debemos incluir dentro de nuestro perfil metabólico. Está indicador hepático pues de resistencia a la insulina, se asocia a la FAGA de inicio temprano y mayor riesgo de hiperglicemia y diabetes en estas pacientes. Es muy importante también recordar que el síndrome metabólico en ellas también está presente. El riesgo o la prevalencia de síndrome metabólico en mujeres con FAGA está alrededor del 24 al 69%. Las mujeres con FAGA tienen
alrededor de 6 veces más probabilidad de tener síndrome metabólico. Y otros marcadores metabólicos muy importantes que se han encontrado casi que persistentemente es esta obesidad abdominal. Este componente que ya hace parte del síndrome metabólico es casi constante en las mujeres estudiadas con alopecia androgenética patrón femenino versus los controles. Y pues existen otras alteraciones, incluyendo la misma resistencia, como lo mencionamos, la diabetes y alteración de los lípidos. Otra implicación terapéutica muy importante, y esto lo dice un estudio, es que los pacientes con FAGA presentan una menor respuesta a tratamientos como el dutasteride en mesoterapia capilar. Esto sugiere que debemos hacer un tamizaje metabólico en las mujeres con FAGA, especialmente en casos de inicio temprano y presentación severa, porque con la severidad pues esta relación aumenta, y también cuando tienen obesidad central como uno de los factores o otros marcadores de riesgo metabólico. En niños, este estudio es pequeño, pero miren lo interesante, en niños con alopecia androgenética, pues que en gran parte eran pacientes pues con una edad media de 15 años más adolescentes, se encontró que el 60.9% tenían uno o más factores de riesgo de síndrome metabólico y dentro de estos factores de riesgo, 21.7 tenían resistencia a la insulina. O sea, esto es una cifra muy importante y debemos tenerla en cuenta. Yo veo algunos adolescentes, sí, que tienen historial familiar de alopecia androgenética, pero no nos quedemos ahí, sí, puede ser vinculado a su factor genético. Revisemos un poco más a fondo su estatus metabólico. Otro punto dentro de las alteraciones del folículo es el hirsutismo. El hirsutismo sabemos que tiene una prevalencia general de hasta el 10% de las mujeres en edad reproductiva. Y para recordar rápidamente, existen como dos formas, el hirsutismo asociado al SOMP o al síndrome de ovario metabólico polindocrino, que es la gran parte de los casos, y está el hirsutismo idiopático, aquí me quiero detener, es aquellos casos que corresponden casi del 5 al 17%, donde no hay una alteración en los, o no vemos una alteración en los andrógenos y se ha postulado que puede haber más, es una sensibilidad tisular sin elevación sérica detectable de esos andrógenos. Entonces, cuando evaluaron a estos pacientes con hirsutismo y resistencia a la insulina, ¿qué se ha encontrado? En este metaanálisis de más de 1.100 pacientes comparados con controles, se evidenció que las pacientes con hirsutismo presentaban mayor índice de AMA e insulina basal si se comparaba con las pacientes sanas y que el grado de resistencia a la insulina era mucho mayor en pacientes con hirsutismo y las que tenían síndrome de ovario metabólico polindocrino. Y este era mayor comparado con las pacientes con hirsutismo idiopático y estas pacientes tenían también ese grado de resistencia mayor si se comparaba con las sanas. Las pacientes con hirsutismo se ha encontrado que el OMA se correlaciona de forma significativa, así, como hemos visto con la alopecia y con las otras entidades. O sea, la severidad se correlaciona de forma positiva con ese índice de OMA y asimismo se ha encontrado que se encontró relacionado con la recurrencia del cuadro. En la práctica clínica, ¿qué debemos recorrer? Una paciente con hirsutismo, incluyendo aquellas con hiperandrogenismo bioquímico, sin hiperandrogenismo bioquímico franco, es decir, las que tienen hirsutismo idiopático también, se deben considerar un tamizaje de resistencia a la insulina, porque esa asociación es independiente del índice de masa corporal. Ahora, para finalizar, vamos a hablar un poco de las enfermedades inflamatorias que tienen evidencia y relación con resistencia a la insulina. Las comunidades con dietas paleolíticas, vamos a hablar un poco del acné o dietas ancestrales, pues ya sabemos que consumían alimentos con índice glicémico bajo y ellas pues adicionalmente no presentaban pues esta prevalencia tan alta que tenemos hoy en día de acné. Y la dieta occidental, ¿qué trae consigo? Pues mayor prevalencia de acné, esto lo vemos pues en algunas regiones o culturas donde se ha modificado la dieta. ¿Y qué sabemos hoy en día? Que estos alimentos con carga glicémica alta o índice glicémico elevado, los productos lácteos que son insulinotrópicos y el índice de masa corporal elevado, digamos que esto hace un conjunto y está relacionado con la fisiopatología del acné. Entonces, ¿qué factores se unen aquí?
¿Por qué la hiperinsulinemia produce acné? Pues hay tres vías simultáneas, ese exceso de insulina y este exceso de factor de crecimiento similar a la insulina 1 estimula la proliferación de queratinocitos y la disfunción del infundíbulo folicular. Segundo, la hiperinsulinemia activa ese eje androgénico, más andrógenos, más SEO, y también podemos saber pues, que hay una mayor participación del Cutibacterium acnes. Y el tercer punto es esa vía sobre el sebocito que está activado, o esta lipogénesis está activada por esa influencia que tenemos del mTOR, este gran participante, como les decía, de la alteración de las vías insulínico eh, dependientes. Entonces, la dieta occidental, aquí está, pues esto es un resumen, aumenta el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Esto activa unas vías como la del fosfatidilinositol AKT. El AKT fosforila el FOX, lo saca de su núcleo donde hace pues, su función supresora, ese FOX se inactiva, y vamos a ver cómo de forma paralela el mTOR entonces se activa y aumenta la proliferación de queratinocitos, la lipogénesis y la inflamación que están relacionadas con la fisiopatología del acné. Estos son alimentos que tienen un impacto sobre la resistencia a la insulina, que aumentan esta carga glicémica y que generan más hiperinsulinemia, y al mismo tiempo se ha revelado o se han encontrado pues que son parte como de esta dieta occidental que se relaciona con ese poder acnegénico en algunos pacientes. Pero ¿qué nos dicen los estudios ya clínicos? En este metanálisis de 3 estudios se encontró que los pacientes con acné presentaban índices de EOMA significativamente más altos si se comparaba con los controles, y miren pues la mayoría de ellos fueron estadísticamente significativos en esa diferencia. Algo muy importante que quiero recalcar es que esta relación de resistencia a la insulina o de índice de EOMA con acné es independiente de estados de hiperandrogenismo, y esto se ha evidenciado tanto en hombres como en mujeres. Como vemos acá, pues no voy a detenerme en todos los estudios, pero sí son varios estudios en donde la exclusión de hiperandrogenismo como confusión, digamos, después de eso se analizó y se vio que la resistencia a la insulina persistía siendo un factor de riesgo en ambos, tanto en hombres como en mujeres. Seguía siendo un factor de riesgo, un factor prevalente y frecuente en estos pacientes, independientemente del hiperandrogenismo en ambos sexos. ¿Qué nos lleva a concluir esto? Que debemos evaluar la resistencia a la insulina en pacientes con acné, aún en pacientes sin hiperandrogenismo o sin ovario eh, poliquístico o ovario metabólico poliquístico, poliendocrino, que es la nueva definición. Y debemos también sospecharlo en esos pacientes con acné moderado severo refractario, que llevan varios ciclos de isotretinoína, que cursan con obesidad abdominal, que tienen recaídas frecuentes. La asociación es independiente del índice de masa corporal, tengámoslo muy presente, y también incluso independiente del hiperandrogenismo. Respecto a la psoriasis, pues 10 al 20% de los pacientes con psoriasis tienen diabetes versus el 6% aproximado de la población. La prevalencia de síndrome metabólico en pacientes con psoriasis es casi el doble que la población en general, y la inflamación sistémica ya sabemos que incrementa el riesgo de resistencia a la insulina y otras alteraciones metabólicas como el síndrome metabólico y la diabetes. Hay varias vías que los conectan, como les mencionaba, el TNF-alfa, la interleuquina 1 beta, van a deteriorar esa vía de señalización de la insulina en tejidos periféricos, y esto genera resistencia a la insulina periférica, pero que tiene un impacto pues en la inflamación sistémica y cutánea. Asimismo, la polarización de macrófagos hacia el fenotipo M1 es un mecanismo que comparten la psoriasis y la resistencia a la insulina, y el desbalance de adipoquinas es un desbalance muy similar. Lo que se observa en el síndrome metabólico y en la psoriasis tiene mucha similitud, y esto pues se traduce en un riesgo cardiometabólico aumentado. Los estudios nos han mostrado pues que sí, los pacientes con psoriasis tienen resistencia a la insulina, tienen una mayor probabilidad de presentar resistencia a la insulina si comparamos esta población con los que no tienen psoriasis, y que esa resistencia a la insulina se correlaciona con la severidad de la enfermedad, con el PASI específicamente, y tiene un efecto dosis.
En niños con psoriasis o en psoriasis infantil, en pacientes prepúberes también se ha identificado que la prevalencia de resistencia a la insulina ha sido alta, del 27%, y de síndrome metabólico el 30%. Esto comparado con el 5% de población europea sana, donde pues, se practicó el estudio. Y se ha reportado alteración en el metabolismo de la glucosa también en porcentajes altos. Cerca del 12% de estos niños con psoriasis tienen alguna alteración en la glicemia en ayunas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Debemos estar atentos porque podemos captar de forma muy temprana alteraciones metabólicas cuando estamos enfrentados al tratamiento de pacientes que tengan psoriasis infantil. Pero no solamente afecta, digamos, sistémicamente y cutáneamente a nuestros pacientes. Miremos cómo también afecta su respuesta terapéutica. En este estudio, pues, de 290 pacientes con psoriasis moderada severa en terapia biológica, se pudo encontrar que estos pacientes, aquellos que cursaban con resistencia a la insulina, se asociaban a una menor tasa de respuesta a fármacos biológicos independiente de su mecanismo de acción. Entonces, es algo que nosotros tenemos que trabajar ese terreno para obtener pues, resultados terapéuticos. Finalmente, la hidradenitis supurativa comparte, digamos, muchas vías fisiopatológicas con la psoriasis y clínicamente pues también se ha vinculado con resistencia a la insulina y síndrome metabólico. La resistencia a la insulina en pacientes con hidradenitis supurativa tiene una prevalencia alrededor del 43% versus 16% de los controles. El TNF-alfa lesional deteriora directamente la vía de señalización de la insulina. Y también se ha encontrado un riesgo de síndrome metabólico en pacientes con hidradenitis supurativa. Y esto es mucho más alto, se correlaciona también con la severidad, como lo hemos visto con otras patologías. Estas asociaciones son independientes del índice de masa corporal, entonces no es exclusivo de pacientes que tengan hidradenitis más obesidad o sobrepeso. Y pues estas son las vías, digamos, que comparten la inflamación folicular y sistémica con participación del TNF-alfa, la interleuquina beta 17, la interleuquina 23, la señalización del mTOR, digamos que aquí es un nodo de convergencia supremamente importante, al igual que en el acné, pues tenemos que tenerlo muy presente, la disfunción metabólica que lleva a esa disfunción adipositaria también tiene un perfil de desbalance o desbalance de adipoquinas similar al de la psoriasis y similar al del síndrome metabólico. Y esto se traduce en resistencia a la insulina sistémica y pues se vuelve un ciclo también que contribuye a que esto se perpetúe si no hacemos una intervención. Implicaciones clínicas en los pacientes con hidradenitis debemos hacer un tamizaje metabólico sistémico en todo paciente, independiente de su índice de masa corporal. La severidad se ha relacionado y pues, es un marcador de riesgo metabólico también. Y debemos también pues, tener presente a la hora de elegir un tratamiento cuáles pueden tener un impacto metabólico. Está la metformina que mejora la parte metabólica, pero también puede mejorar la clínica de estos pacientes al también tener un impacto en la inflamación, los anti-TNF-alfa, pero principalmente debemos también incluir en nuestro tratamiento los cambios en estilo de vida y de eso hablaremos en otra sesión. En conclusión, la resistencia a la insulina es un eje fisiopatológico central y un estadio temprano de la enfermedad cardiometabólica. La acantosis nigricans, los acrocordones, la alopecia androgenética, la alopecia androgenética patrón femenino, el hirsutismo, son manifestaciones cutáneas y marcadores asociados a hiperinsulinemia y riesgo metabólico que debemos tener muy presente. Comparten mecanismos fisiopatológicos, enfermedades inflamatorias de la piel con la resistencia a la insulina, y eso lo evidenciamos en la revisión con el acné, la psoriasis y la hidradenitis supurativas, pero hay evidencia emergente que asocia o que las vincula con otras patologías. La presencia de resistencia a la insulina puede asociarse a mayor severidad de la enfermedad y a menor respuesta a ciertas terapias, como lo demostraron algunos estudios en psoriasis. Y la conclusión final es que nuestra piel es un espejo de nuestro metabolismo y los dermatólogos tenemos un papel fundamental en la detección, la intervención temprana de estos pacientes con resistencia a la insulina y riesgo cardiometabólico. Pero esta historia va a continuar porque en agosto vamos a tener una segunda sesión donde vamos a hablar un poco de
la glucosa, el metabolismo, el monitoreo funcional, de cómo hacemos ese abordaje, cómo podemos hacer de pronto hablaremos algo de intervención, pero sobre todo cómo abordar a nuestros pacientes y cómo hacer ese tamizaje en ellos. Muchísimas gracias.